esos eran como que... Y la serpiente se acercó. Yo diría que el ACL hoy en día es más dinámico, es más visual, es más visible. Olvídate, entonces es parte de ese corazón y después viene la otra parte disciplinada, alemana. Entonces, esto es una de las cosas. Volviendo a la pregunta, ¿qué le recomendarías a la gente? Tomen clases de improvisación. Las voces que hacen parte de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores y la historia de la locución en Colombia, Latinoamérica y el mundo están aquí, en Vidas ACL, un podcast para conocer las historias de los dueños de grandes voces que hacen parte de nuestra cotidianidad, cargándonos de la emoción que transmiten sus voces. Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. ¿Qué tal, amigos? Soy Daniel Rincón, estamos en Vidas ACL y lo más importante es que este espacio está diseñado para que todos tengamos la opción, la oportunidad de conocer grandes personajes que hacen parte de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Con una idea de nuestro presidente Humberto Rodríguez, el gato, de la junta directiva, de toda la gente que nos apoya, Natalia Ospina, Ana Luz Rafo y por supuesto en la parte técnica, la Pauta Smart, dirigida por nuestro queridísimo Sebastián Martínez y Juliana Gutiérrez. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio donde tendremos el placer y el honor de charlar con un hombre que vive en los Estados Unidos de América. Don Carlos Rondón, de papá cubano, de mamá alemana. Estudió en el Colegio Andino. Empezó estudiando algo de ingeniería electrónica, pero se dio cuenta que eso era un hobby. Luego se dedicó a otras cosas. Estudió cine en Los Ángeles. Trabajó con grandes empresas como procesos creativos al lado del maestro Carlos Duque, de grandes de la publicidad. Es un honor para nosotros tener la fortuna, el gusto de entrevistar y de charlar con don Carlos Rondón. Carlos, gracias por estar acá. Y la primera pregunta es... Daniel, comunicar. Muchas gracias por tenerme por acá. A ti, gracias. ¿Comunicar qué es? ¿Qué es para ti comunicar? Entregar el corazón. Así, cortito, es entregar el corazón, porque en esa entrega solo hay honestidad, dignidad y autenticidad. No hay nada más que eso. Dentro de todo este proceso, hablemos un poquitico del colegio andino aquí en Bogotá. Hoy, los que viven en Bogotá, en Colombia, hoy en día hay un centro comercial que tiene el mismo nombre, pero en el andino había una cantidad de dinámicas y se escuchaban emisoras. Hablemos de esos primeros recuerdos, tal vez Radio Fantasía con don Álvaro Monroy Guzmán, el fantástico número 2, The Bee Gees, How Deep Is Your Love, sí, y todo este mundo. Hablemos un poquitico de esos primeros recuerdos, Carlos. Y también Radio 15. O sea, Radio 15, Manolo Belón. Radio 15, ahí era donde oías todo lo último, todo lo importado, todo. Y ya algo que a mí me fascina muchísimo, yo oía Caracol Estéreo. Claro. 99.9 megaciclos. O sea, me encantaba y además la música es espectacular. FM Estéreo, de verdad, la calidad de transmisión inigualable. Y no... Radioactiva, que esa la creó don Armando Plata Camacho, la famosa Radioactiva ya después de unos años, y la voz del maestro Otto Greifenstein en La Hora del Regreso, por Caracol Estéreo. Exactamente. Y mi mamá, al despertar en su radio, ese que estaba forradito de cuero, me acuerdo, divino, lo ponían encima de la mesa del comedor, y mientras luchaba para despertarnos a todos para ir al colegio y todo, y ir a comprar el pan fresco abajo en la panadería que quedaba a media cuadra, escuchaba Radio Reloj. La Radio Reloj. Y que tiene todavía una imagen, y menciono la imagen porque realmente toda mi formación publicitaria en Colombia fue de imagen realmente. O sea, brand es lo más importante y siempre ha sido realmente, si te pones a pensar, la entidad y la estructura y la identidad de una marca se comunica a través de todos sus esfuerzos, pero tiene que ser muy bien definida. Y Radio Reloj era una de esas que aún suena como sonaba antes. Hablábamos de Radio Reloj y hablábamos también de Cuba, recordando la memoria de tu señor padre, y hablábamos precisamente de Radio Reloj, que sigue sonando. Correcto. Iban dando las noticias y es
es mágico, ¿no? ¿Por qué la radio tiene tanta magia, Carlos Rondón? ¿Por qué? Los americanos lo llaman, y sobre todo las radionovelas, yo crecí con Calimán, y además me encantaba el narrador. Calimán entraba a la habitación, y de pronto se veía esa puertita, Claro. y la chica maravilla trataba de seducirlo. Calimán se negaba, pero me encantaba ese tipo de narrativa. Y Y las pues yo risas iba de los al malvados, colegio, ¿cómo se reían los malvados? oh, esos eran como que... Calimán no podrá escapar mis dominios. Entonces era algo muy divertido. Y los americanos lo llaman el teatro de la mente, the theater of the mind. Y la radio, aquí también, cuando la familia se juntaba toda alrededor de la radio después de comer temprano, a las 7 de la noche estaban oyendo radionovelas. Y eran exactamente eso, la producción, el foley, todos los ruiditos y todo eso. Entonces traían de pronto y la serpiente se acercó. Y entonces venían todo este tipo de cosas y en el África. Entonces había todo este tipo de muestras que creaban un entorno donde la gente, si lo vamos a poner vulgarmente, la gente se la tragaba toda enterita y se imaginaba las cosas más maravillosas. Entonces, lo que se imaginaba uno era completamente distinto a lo que se puede imaginar el otro. La selva donde estaba Calimán atrapado era otra selva la que podía tener la persona que estaba sentada al lado. Entonces fue crecer con esa imaginación y esas cosas que después se vuelven parte de, y más en la actuación de voz, esto no la ves, pero la sientes y la oyes. Y eso es lo que tenemos que hacer como personas que contamos cuentos e historias. Dentro del proceso de armar la voz, de cultivar la voz, ¿qué se le puede enseñar a las nuevas generaciones? ¿Qué le puedes decir? ¿Cómo la calientas? ¿Qué haces? ¿Cómo te metes en el rollo cuando vas a hacer una locución de un producto, de un jabón, de un automóvil, qué sé yo? Wow. Yo creo que de las cosas importantes de recomendaciones para las nuevas generaciones es, hay que educarlo. Eso no es como pasó en el 2020, que todo el mundo durante la pandemia, pues armamos muy bien los estudios, etcétera, pero de pronto hubo una generación de actores nuevos que pensaron que, durante el 2020 la única gente que está trabajando y que está generando cierto tipo de ingresos son los voiceover talents. Sí. Y entonces de pronto se proliferó esto y empezó a nacer un grupo que ofrecían sus servicios con cero educación, con ningún tipo de preparación y sobre todo no tenían la integridad del actor, porque así sea un comercial o una narración corporativa, hay actuación. ¿A quién le estás hablando? Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es el ejercicio cuando te llega un script? Ok, primero, ¿a quién le vas a hablar? ¿Tú quién eres en la historia? ¿Es una narrativa de tercera persona o eres el consejero de tu mejor amigo y puedes hacer y es recomendable cuando haces la audición, el agregarle algo al comienzo? Hola Pedro, ¿usted sí sabía que AT&T ahora tiene los mejores programas de este celular? Pues claro, porque entonces ya el cuento se vuelve creíble, porque viene de alguien, no es una voz que a veces la necesitas, sí puede ser la marca hablándole al resto del mundo. Pero es saber primero dónde estás, a quién le estás hablando, y con eso estableces cuál va a ser el código del lenguaje. Si va a ser cierto, viene con un montón de especificaciones, y yo diría que por lo menos en la toma uno sigue todos los specs. Y después sí, dale un giro, dale un cambio para que se note que tienes un rango, que puedes hacer otras cosas. Calentar la voz, me preguntaste. Sí. Sí, o sea, levantarse de una vez derecho de la cama y Sí. meterse al booth no es buena idea. Es bueno que por lo menos tengas una conversación con alguien para que esa voz se despierte, para que no sea
la voz de dormido que está apenas apagadita y entonces ya de hecho lo que vas a hacer es forzarla si de pronto el script te pide que subas de tono, grites o alguna cosa así. Carlos, y es que Entonces, tú hablaste algo, y disculpa que te interrumpa, y es el día de la pandemia. Cuando empezó la pandemia en el mundo, yo te quiero contar que yo empecé, y discúlpame que hable en nombre propio, perdóname, pero no, te no, lo no quiero te preocupes. compartir. Yo, yo vivo solo en un apartamento, Ujú, entonces dije yo, me voy a enloquecer sin ver gente, me voy a enloquecer. correcto. Por esos días estaba mi hermano que vive en Australia, me dice, pues haga en vivos, entreviste a gente. Ya voy a cumplir 800 entrevistas todas en vivo, pero todo comenzó por eso, por poderse comentar. Y recuerdo que muchos hacían, ¿no? Hacían en vivos, live. De los 500 Claro, que comenzaron, quedamos 3, ¿no? Pero lo que yo me doy cuenta es que la gente, lo que tú dices, no se preparó, sino nos tocó empezar a conectarnos, a hablar con la tía que está en Panamá, con el sobrino que se fue a vivir a Madrid, España. Entonces, nos tocó, nos obligaron a, y dentro de ese proceso volvimos, de alguna manera, la tecnología se cogió de la mano por primera vez consciente de la voz y de la imagen y la tecnología de la mano, ¿verdad? claro. Pero vos vienes con toda una experiencia propia que es increíble. O sea, eres un profesional. Entonces, tan profesional que puedes guiar gente a hablar en público, a perder ese miedo y al usar todas sus herramientas y despercudirlos y sacudirlos para que se puedan comunicar correctamente. Yo cuando digo que no estaban preparados es la gente que dice, ah, no, yo quiero ser el locutor de tal marca y Sí, todo, entonces yo voy a comprarme un micrófono ahí y ya no existe Radio Shack, pero lo que sí, sea la versión del Radio Shack de sí, ahora, sí, sí. y lo hago, y bueno, ¿y por qué será que no me llaman? Pero hay una cosa que a mí la pandemia lo que más dejó algo positivo, porque yo diría que después de la pandemia la humanidad se defraudó nuevamente porque todos pensamos que, wow, el ser humano va a salir después de esto. Mejor dicho, una persona completamente sensible a todas las necesidades y a todo lo que hay afuera y al contrario. Yo creo que se volvió un poco peor y lo vemos en todo lo que es la situación política y el entorno en el que vivimos. Pero bueno, pero algo pasó. Formamos comunidad. De pronto, del 2020, empezó a crearse Clubhouse, entonces estábamos todos encerrados, pero nos reuníamos una vez al mes, una vez a la Claro, semana, a veces dos claro, veces a la semana en grupos de Clubhouse y claro, era solo audio y era la fotico que claro, uno veía de la persona con un anillito que se animaba con el audio de la claro. persona Sí, te entiendo. y era espectacular. Zoom, yo no entiendo cómo, o sea, es increíble que Skype haya perdido, se haya dejado Perdió la sacar el oportunidad. mercado Sí, por claro. Zoom, sí, porque no la vio venir. En cambio, Zoom se posicionó y es más, ahorita estamos hablando de Zoom. El Zoom fue el conector más grande que hay. Yo diría que yo tengo, después del 2020, dentro de nuestra comunidad de VoiceOver, tengo 400 veces la cantidad, y puedo decir, de gente muy cercana y amigos. Es más, y tengo un manojo, vamos a decir que de 20, 30 que somos muy cercanos, gente en Ecuador. Fabián Toro en Ecuador, por ejemplo, es uno de mis mejores amigos en VoiceOver. Y hemos trabajado en cosas juntos para proyectos de SOBAS, en fin, y todo un montón de estas. Y, por ejemplo, Sol Betancourt también en Ecuador. Y de pronto le hablo yo había aplicado en el 2020 para ser miembro de la ACL, hice todo el papel, todo esto, y, y lo dejé así, como que se me olvidó. Ok. Y el año pasado, y es como yo le digo cariñosamente a Juana Plata, le digo, Juana Silver, oiga, a mí se me olvidó, yo dejé sin completar lo de la ACL y Sí. todo, y yo quiero, volví a llenar los papeles y todo, pero como que no pasó la aplicación. Me dice, déjeme ver qué pasa. Y bueno, y yo lo ofrecen, aquí estamos, ¿no? Ok. Y Analu ha sido instrumental en mantener todo andando y todo. Pero, el primer contacto fue con Armando. Y es más, Armando Plata lo conozco cuando trabajaba en agencia, porque dijimos comerciales, es más, grabamos en
el estudio donde más grabamos era un estudio en el centro que se llamaba Tecnoson. Y esto, grabamos allá, grabamos muchas cosas. Y fíjese, de pronto la comunidad se superunió. O sea, yo diría que el ACL hoy en día es más dinámico, es más visual, es más visible después de la pandemia. Claro. ¿Por qué? Así Porque es. ahorita estamos todos y todos nos queremos comunicar y todos nos queremos hablar. Y era esas ansias de querer, necesito hablar con alguien. Por Claro, favor, si voy a clarísimo. empezar a pegarme contra la pared. Claro, es increíble. Carlos, veo atrás unos timbales, corrígeme si estoy equivocado. Sí, ¿Tú interpretas la 2020. música? Esos Tú, son del 2020. Te voy a mandar después música que yo he creado con cuéntame. leaks de música, mi keyboard, que no lo tengo conectado porque estaría aquí al lado. Y entonces uso loops, leaks y todo eso. Y desde el 2020 aprendiendo a tocar los timbales. Qué Entonces bien. mis héroes como Sheila E., Tony Zucker, que es uno de los maestros de Tito los Puente. timbales. Of course, el papá de Sheila E., Tito Puente, por favor. Entonces, ¿qué hago yo los sábados? Yo aprovecho cuando, digamos, Adrián dice, bueno, voy a caminar. Entonces, una caminata de 1 hora. Yo digo, perfecto. Regálame 30 segundos con los timbales, regálame. No, ahorita no, que no está todo seteado y todo eso, y además se necesita un track de fondo y todo. Bueno, Pero, entonces practico los timbales, pongo claro. la música aquí bastante alto, pongo Sí, un track de Tony Zucker o pongo algo de salsa y bueno, y me pongo a tocar y me pongo a aprender a tocar. Tengo aquí debajo de mi escritorio, tengo conguitas, tengo djembe, tengo cajón. El primer instrumento de percusión es el cajón y todo. Y ahí es donde viene el que por fin pueda. Esto me lo regalaron Adriana y mis hijas Daniela y Paula. ok, Y lo fui armando poco a poco. Necio con los cimbales, devolví como 10 cimbales hasta que encontré el que era. Y bueno. ok. Y ahí es donde está toda la parte de ANN cubana. Claro, ahí está. Esto, La y parte de tu no, papá, ¿verdad? entonces, claro, yo Claro, crecí con la Orquesta Aragón, yo crecí claro. con todo. Cuando le escribí la elegía, el funeral de mi papá, el Ujú. título era En la casa de Pepe, siempre hubo música. Ok. Y es cierto, eh, coño, cuando veías que estaban jugando dominó una vez al mes con todos los amigos y que Pascualito y que todo eso y que estaban comiendo y oye, esto, olvídate. Entonces es parte de ese Claro, corazón y después viene la otra parte disciplinada alemana de mi mamá. alemana, Entonces, de tu mamá. en 2 palabras es sabó disciplinado. Entonces es Me más o encanta. menos eso. Él es Carlos Rondón, estamos hablando con un hombre maravilloso que acaba de ganarse un premio de los OAS, acabas de ganarte un premio importantísimo, importantísimo dentro del mundo del manejo de la voz, de la locución, que nos llena de orgullo a todos los colombianos. Pero antes de irnos con el tema de los premios y de esto de los OAS, yo quisiera saber, ¿la radio para dónde va? ¿La inteligencia artificial en tu concepto Uh, va a quitar puestos o sencillamente nos va a ayudar, vamos a poder apoyar en ella, pero sencillamente tiene su puesto allá, pero el ser humano será el ser humano? ¿Cuál es tu opinión de la radio y la inteligencia artificial? bueno, la radio eh, no se va a extinguir, o sea, se está redefiniendo. Y sí, se va a depurar en la cantidad de estaciones, etcétera, etcétera. Ya la especialización y cuál es el niche de cada una es lo que va a ayudar a que Ujú. unas permanezcan y otras se vayan. Entonces, si hay tres que hacen lo mismo y tienen básicamente la misma programación, la gente poco a poco va a escoger con cuál se queda. ¿Con cuál? Eso incluye a la gente detrás del micrófono, a la gente que está presente, que es parte de las voces que hacen que esa estación se escuche. No solo la programación y la música, sino el formato, qué tan dinámico es o qué tan aburrido es. Ujú. El AI, la inteligencia artificial, yo he sido, y más aún desde el 2020, muy consciente
Es más, en el discurso de aceptación del premio de SOAS, hice énfasis en que antes yo hacía mucha fuerza, y es más, saqué camisetas y un montón de cosas con un hashtag que era Higher Human. Y Ujú. éramos como 2 o 3 personas que hacíamos mucha fuerza en eso. Y esta vez, y este año particularmente, dije, ¿sabe qué? Yo ya no voy a dejar de justificar el hecho de seguir peleando y todo, porque la pelea se la podemos dejar a las entidades como NAVA, aquí en Estados Unidos, National Association of Voice Artists, que ellos sí van al Congreso y pasan, ayudaron a SAG-AFTRA a escribir la lírica que define el documento de protección con el AI, de que no se roben así la identidad, que es la huella digital de la voz de las personas así tan impunemente, sin control, Claro, conocimiento. terrible. En fin, pero yo creo que hay que dejar de justificarnos más, de decir, no, es que nosotros sí vivimos, nosotros esto queremos, nosotros odiamos, nosotros tenemos sentimientos, todo, entonces vamos a ser irreemplazables. Sí somos reemplazables. O sea, ahorita suena todo horrible, es más, yo lo veo en la Alexa que tengo aquí arriba y la Alexa que tengo abajo. El diálogo es distinto, la antigüita es mucho más mecánica, pero la otra ahora pues es sobreconversadora, que también me Ya, emberraca, pero sí. bueno. Sí. Pero bueno, el hecho es que va a haber cosas que van a, segmentos del voiceover que sí van a sufrir, pero nosotros vamos a hacer como el Whole Foods. O sea, aquí la gente iba a los supermercados, no sé qué, hasta que se creó el Whole Foods cuando lo compró Amazon. Nosotros vamos a hacer ese ingrediente que va a ser un poco más fino, ¿sabes? Vamos a hacer. Y lo que, lo que tenemos que hacer es realmente aplaudir y premiar a todas las compañías que usan voces humanas, de verdad, reales. Y sacar a la luz a la gente que no, a la gente que esto. Una cosa que me encanta, y estoy esperando pues a que tengamos, que yo sea abuelo y tengamos, porque los chicos, los jóvenes, no se aguantan el AI. Esto de que salen animes y animaciones y todo con voces de inteligencia artificial completamente hackeadas, son detestables. Ha habido mucho boicot, ha Claro. habido muchas cosas contra Prime y contra Netflix y todo, en fin, y en todos los países. Me encanta que hay una gestión de protección. Entonces nosotros como talento, sí, hay gente que nos está protegiendo, ya hay cosas que están pasando, pero lo que debemos hacer es aplaudir y no justificar más. ¿Y sabe qué me da más tristeza de todo el AI? Y habiendo trabajado en publicidad y toda la gente que son creativos, es que se están perdiendo del proceso, Dios mío. Qué rico que es ir a una sesión de Qué grabación, belleza de darle reflexión. dirección. Perdóname que te interrumpa. Qué belleza de reflexión. Se están perdiendo del proceso. Es como si una señora estuviera embarazada y al otro día ya el niño tiene 18 años. Correcto, exactamente. No hubo No, no hubo gestación, no hubo niñez, no nada. hubo bebé, no No hubo hubo, sí, nada, cunita, no hubo bicicleta, no hubo dientes de leche, no, increíble. nada. ¿En Se en qué pierden parte del todo. mundo estás tú? Yo estoy ahorita en la Florida, en Miami. Ok. Viví 17 años en Los Ángeles Ujú. y en el 2012 nos movimos a Miami. O sea, primero, septiembre 11 le puso la tapa a muchos proyectos. Ok, viniendo acá, vine a estudiar todo, empecé a trabajar en agencia. Ujú. Como productor ejecutivo en la agencia, dirige al talento, y todos los conocidos que tengo acá y todo eso fue gente con la cual yo dirigí todo y así aprendí también, empecé a saber qué es la locución. Empecé a meter ese imprint de actor Claro, porque estoy dirigiendo talento. Entonces claro, claro. sé cómo debe sonar, entonces sé cuál es el proceso que pasa el actor para poder llegar allá y poco a poco fui haciendo esa parte
Y es más, me volví SAG-AFTRA desde el 92 y llevo chorro mil años, pues ya 30 y pucho de años. Ujú. Y me encanta. Y cada vez progresando más. Y aún así educándome. O sea, tomando clases de canto para animación, tomando clases para animación, improv. Esto es una de las cosas. Volviendo a la pregunta, ¿qué le recomendarías a la gente? Tomen clases de Es una improvisación. maravilla. Oh, Eso es una Dios machera. mío. Eso te pone Eso a te mover el quita, cerebro sí, todo. Sí, eso es una y eso locura. te desempolva y te quita todas las inhibiciones y todas las cosas y te deja que la sinceridad salga. Claro. Si tú me dices cuál es el argumento principal acerca del AI, el AI no tiene integridad, el AI no tiene historia, el AI no tiene verdad. En cambio, nosotros estamos llenos de eso. Y la cambiamos, pues, Me la encanta. alteramos, la ajustamos todos los días. Entonces, toda esa gente que dice, no, pues yo ahora subo un documento Word a una plataforma y escojo más o menos la voz y todo, y produjo un comercial, vos no produjiste nada. Vos no fuiste a ningún estudio, no le diste dirección a un talento, no pasaste por un casting. Esto todo, te perdiste de todo el proceso. Hello, Claro. ¿dónde Me está? encanta. Me ¿Dónde encanta. está? ¿Por qué te llevas el crédito de algo que tú no hiciste? Carlos, Si acaso escribir el libreto, eso es todo. máximo. Carlos, se nos quedan 1,5 millones de preguntas. Mucho, esto va para 17 reuniones más, pero antes, No, por favor, hagamos 16 otras. ole, maestro, yo estoy para servirte. Rápidamente, el top 3 de las mejores voces en español. Yo puedo decir, y discúlpame que opine, como te digo, esto más que una entrevista es un diálogo entre compañeros. A mí me encanta la voz de John Gress. Ok, Dime el top 3 para ti. esto. Oír, Fabián Toro tiene un estilo y una dinámica de narración. Sí. Una persona que ha llegado a tener una narración muy profunda que puede ser muy casual o una narración documental de esas que, como dicen, llega al corazón fácilmente. Ujú. Wow, es que hay tanta gente, usted no me lo puede poner en tres, porque ahorita Ok. que me junté con mucha gente en Los Ángeles, por favor, está Facundo Reyes que hace unos personajes alucinantes, Natalia Rosminati, Ale Ospina, por Por favor, Dios. Juana Silver, no, o sea, tanta gente que yo no te voy a decir que hay tres más, solo hay Claro. tres, olvídate, son todos, El top entonces 3 de los sí. mejores actores para ti de toda la historia. Así que que estudiaste cinematografía en Los Ángeles, en la meca del cine, Hollywood. Los 3 actores de tu vida. Tom Hanks es uno. Uf, duro. Clint Eastwood. Por Dios. Puentes de Mm, Madison. ay, Dios, sí. ¿Te suena un Marlon Brando? Sí, un Marlon Brando. Un Al Pacino. Sí, dejémoslos ahí, Al Pacino, o sea, todos los de esa generación. O sea, el cine hay que verlo exactamente desde ese punto. Pero si te vas a ver, por ejemplo, una Sofía Loren para un día muy especial con Marcello Por Mastroianni. Entonces ya Dios. te vas a ver Es el otro cuento. neorrealismo, que fue un movimiento maravilloso en el cine. Que es más, en Colombia, cuando trabajaba en procesos, Carlos Mayolo. sí, Carlos Mayolo era el dire Ah, colombiano y había unos que los organizaba Focine, había de pronto unos congresos de cine europeo y de pronto era qué delicia. neorrealismo y Qué te delicia. pasaban todo, desde el Qué ladrón de delicia. bicicletas, todo, empezabas a ver Sergei Eisenstein en los pasos de Odessa y en Fellini. fin, No, todo, sí, la luna y oh no, my no, no. God. No. Entonces, ahí es donde en un podcast me preguntaron recientemente, si tú fueras a hacer un almuerzo, ¿con quién lo organizarías si pudieras traer gente del otro lado? Entonces yo traería gente de todos, actores, directores, productores, guionistas, que de pronto se sienten y todos de diferentes tiempos, porque el tiempo es como el arte refleja la sociedad que lo produce. Uno se van a preguntar, oh my God, ¿y esto fue lo que pasó en el cine 20 años más adelante? Y de pronto unos que no estudiaron, oh my God, ¿esto era lo que era el cine antes?
¿Qué pasaba? ¿Cuál era el proceso en la mente y en el corazón de ustedes como actores en tal peli? Y Claro, entonces, tener eso qué sería maravilla. el almuerzo más enriquecedor del mundo. Óyeme, me quedan 2 minutos. Háblame de tu Dígame. premio. Para nosotros, como miembros de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, para el país, para Colombia, es un orgullo y sea el momento para felicitarte y para ponernos de pie y aplaudirte por este premio No, tan importante que has recibido. En nombre de todos los locutores, de todos los que manejamos o intentamos darle manejo a la voz, a la locución, al actor, a todo el proceso que se hace a través de nuestra profesión, gracias y de pie felicitarte. Cuéntanos cómo fue no, ese gracias. momento. No, a ti. ¿Cómo fue ese momento? Me queda 1 minuto 30. Cuéntame cómo fue, con qué te lo ganaste y de nuevo felicitarte. Gracias. Esto me lo gané en la categoría de inglés Spoken Word and Storytelling. Me invitó una poetisa americana a leer un poema para niños. Y es un poema que tiene un fondo, porque es básicamente un oso y un conejo que se Mm, casan. Entonces, mm, obviamente, eso termina en desastre porque el oso se va a comer a todos los invitados conejos claro. en la fiesta de matrimonio. El Spoken Word and Storytelling es de los premios que dejan para el final y gracias a Dios fue en el podio principal. Y de verdad que lo que para mí fue una sorpresa, porque había gente nominada que dice, no, oh my God, estas son gente de audiolibros, de oratoria, gente muy especial. Ya esta es mi séptima nominación y ya me había ganado uno, esto en el Imagínate. 23. Mi baby. Pero bueno, Bravo, me encanta. y me gané ahora una en Voces en la mitad del mundo, que me lo llevó Sol Betancourt Claro, ahorita. divino, en Pero Ecuador, bueno, y claro. esto, irlo y recibir el premio y de pronto ver que Morpheus de The Matrix y Angela Bassett y un montón de gente te está prestando atención. Wow. Yo no pensé que iba a ganar. Y ahí es cuando dice uno, hay divina intervención, divina providencia. Sí. Y yo diría que todo lo que aprendí en improvisación, esto, de pronto empezaron a llegar las palabras. Y pude invitar a toda la audiencia a que se mantuviera callada y oyeran el latido de su corazón. Upa, no puede ser. No Y puede oyeran ser. y ese latido del corazón, porque somos todos artistas de la voz ahí, es el corazón de storytellers. Y ya después empecé a hilar todo lo demás dentro del speech y es parte de la emoción. Es una emoción que, mejor dicho, no te cabe un tinto, como dicen en Colombia. Y pude, y no me pusieron la música, y hablé 3 minutos y pico y no me pusieron la música, y todo el mundo estuvo ahí, y sobre todo me encantó ver, tuvimos tantas reuniones con todos los colegas latinoamericanos de todos lados, tuvimos un almuerzo buenísimo, entonces es una fiesta realmente, y es una fiesta que cuando te invitan a una fiesta a la cual quieres ir, es maravilloso. Tú entras y sales con una sonrisa y lo que dije para cerrar es, esta es la comunidad que más se quiere. Ay, qué Y es la lindo. verdad. Ay, Carlos, qué Porque belleza. los actores los actores de cine no se quieren tanto como nosotros nos queremos Ajá, como qué bonito. voiceovers. Carlos, yo te quiero Entonces mucho. eso. Yo te quiero mucho. Quiero Yo a que usted lo también, sepas. señor Caray. De verdad que para mí me siento pues, No, qué mejor belleza. dicho, me sonroja el hecho Para de que nosotros es un estemos honor, es conversando un hoy, orgullo hombre. tenerte acá. Te voy a decir unas palabras y solamente, este es un juego para Ok, terminar. Yo te digo una palabra, tú me dices lo primero que se te ocurra. Un ejemplo, si yo te digo mar, tú me dices Atlántico. Es un ejemplo. ok, Si yo te digo jazz, tú me dices saxofón. Es un ok, ejemplo. Pero esto es muy rápido. ¿Listo? listo. Cantante de ópera Enrico Caruso. Uy, Rigoletto, ¿Ok? Paciencia. amor, Radio. voces, Emisora. personalidad, Inteligencia artificial. una mierda, Televisión. entretenimiento, Cine. oh,
Fascinación. Democracia. Inexistente. Locutor. Pasión. Proceso. Creativo. Actor. Intérprete. Facundo Reyes. Un personaje entero. Fabián Toro. Profundidad. Judy Garland, la actriz del Mago de Oz. Ligereza. Clark Gable, el protagonista de Lo que el viento se llevó 1939. Sutileza. Teatro. Energía. Quentin Tarantino. Un pesado. Tim Burton. Un mago. John Travolta. Baile. Los Bee Gees. Producción. Calimán, el hombre increíble. Imaginación. Micrófono. Instrumento. Marlon Brando. Profundidad. Woody Allen. Genio. Premios. Humildad. Café. Uy. Supervivencia. Salsa. Uy, sabor. Alemania. Wiener Schnitzel. Cuba. O Isla Bella. Colombia. País de origen. Mariposas amarillas. Mauricio Babilonia. Abrazo. Un beso. Comunicar. Acercar. Besar. Disfrutar. Piel. Mal. Ella. Miel. Profesión. Pasión. Hijas. Uy, eso es como que, wow, eso es. Ay, Dios. Mi vida. Pascual. ¿Cómo? Pascual. ¿Tú ya nombraste un Pascual? Yo no nombré un Pascual. Sí. Ahí lo explico. Pascual Guerrero. Entonces le voy a poner en un estadio, pues Pascual Guerrero. Bueno, bueno. Y la penúltima. Carlos Rondón. Ser humano. Ujú. Dios. Creador. Ya para terminar, tenemos la costumbre de invitarte a que me hagas una pregunta. ¿Qué te hace hacer lo que haces? Carlos, la pasión por conocer gente como tú, Wow, que nos llena de gracias. orgullo. O sea, Para nosotros ha sido un orgullo. En nombre de la Junta Directiva, de nuestro presidente Humberto Rodríguez El Gato, de todo el equipo logístico que nos apoya, Ana Lu Rafo, Natalia Ospina, y por supuesto de la Pauta Smart, dirigida por nuestro querido Sebastián Martínez y Juliana Gutiérrez, decirte gracias por todo lo que haces, decirte que Dios te llene de bendiciones, que sean muchos premios más, muchos aplausos más, muchas creaciones y muchos procesos donde tu sabiduría, tus canas, tu don de gente, tus gafas, tus timbales, tu ritmo, tu piel, te hagan siempre brillar y dejar muy en alto el nombre de esa Colombia, de esa Cuba, de esa Alemania, donde las fronteras no existen, porque el amor, la voz y el profesionalismo es lo que nos debe unir. Las fronteras no existen en las personas que amamos lo que hacemos. Muchísimas gracias por haber estado acá. no, muchas gracias. A oh ti, my God. maestro, O sea, en Vidas después de ACL. todo esto, definitivamente como le digo yo a Ana Lu y pongo siempre en el grupo de WhatsApp del chat, para todos, de verdad, los quiero mucho. Gracias, y maestro. a la ACL solo hay que quererla.
Así es. Gracias, maestro. A toda la gente que nos ha apoyado, don Armando Plata Camacho, don Sí, William señor. Vinasco, nuestro presidente Humberto Rodríguez El Gato y todos los afiliados que hacen grande esta profesión desde la lucha y el profesionalismo. Yo soy Daniel Rincón, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. A ustedes mil gracias. Qué divertido. Uy, uy, uy. Ahora sí traigan a Carlos, hombre. Ya. Vidas AC, El un extra podcast ya original salió. de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Escúchanos en Spotify y YouTube. Presentador, Daniel Rincón. En la producción, Sebastián Martínez y Juliana Gutiérrez. Este podcast es una producción de La Pauta Smart, grabado en la sala Mobile Wall de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Con el apoyo de Live Business Group, Mobile Wall y La Pauta Smart. Síguenos en @ACL Colombia, @Daniel Rincón 13, @La Pauta Smart. No, la fiesta de Navidad y todo, y veo. Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores.